de gloria. Por eso, Señor, en esta mañana te adoramos, Señor. En esta mañana te exaltamos, Señor. En esta mañana bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Rey de gloria, por permitirnos una vez más estar sobre nuestros pies, Señor. Porque nos has dado vida, Rey de gloria. Porque el dueño de la vida eres tú, Señor bendito. Tú eres el que nos da el aliento de vida cada mañana. Tú eres, Señor, el que nos guardas mientras dormitamos. Porque cuántos quizás cierran sus ojos y no se dan cuenta que al otro día ya no están, Señor. Por eso, Rey de gloria, a ti te honramos en esta mañana. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, y sabemos que venimos a tu casa a adorarte y a honrarte y a exaltar tu santo nombre, porque no hay otro nombre dado debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Jesucristo, a ti te honramos en esta mañana, y todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Que es para Él, es para Él, es para su gloria. A Él venimos a exaltar. Gracias, eterno. Gracias, soberano y eterno Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, gracias, amado Señor. Lo invito a que tome asiento, que se ponga cómodo. ¿Me permites el computador, amor, porfa, que está ahí en la maleta? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Me alegra. ¿Fortalecidos en el Señor? Así debe ser. Nuestra fuerza proviene del Señor. De Él. Él es la fuente de la cual nosotros dependemos para poder caminar la vida cristiana, para poder vivir la palabra, para poder ser llenos de su presencia, para poder avanzar aún en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias. De Él proviene nuestro poder. Amén. Algo que debe ser muy característico, de lo cual vamos a estar hablando en esta mañana, y que es una característica de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos cristianos. Porque recuerde que hoy en día todo el mundo se llama cristiano, ¿no? Todo el mundo dice ser cristiano. Pero hay algo clave. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y algo que es muy importante en la vida de todo creyente, de todo cristiano, y de lo que vamos a hablar en un momento, es acerca de la llenura del Espíritu. ¿Cuántos son llenos del Espíritu? Todos responden amén, pero no saben. Somos muy ligeros para decir amén. Vamos a ver en esta mañana si eso es cierto, si eso es verdadero, si verdaderamente usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Efesios y vamos a continuar allí en el capítulo 5. Y vamos a leer los versos 18 al 22. Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 22. Yo voy a estar usando la nueva traducción viviente. ¿Ya estamos transmitiendo? Un saludo a las personas que en esta mañana se conectan con nosotros. Una vez más les damos la bienvenida a este domingo de alabanza, de culto de alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida en esta mañana. Esperamos que desde el lugar donde usted nos ve, que nos envíe un saludo. Quisiéramos saber de qué lugar nos ve, qué personas están conectando, y también quisiéramos extenderles la invitación para que nos acompañen, ya sea los martes o los miércoles o los domingos en nuestras reuniones presenciales. Pablo
continúa presentándonos, recuerde que nos ha estado presentando un contraste, ¿no? Hemos visto un contraste entre los sabios, los necios, los insensatos, los entendidos en la voluntad del Señor, y continúa allí hablándonos, dándonos ese contraste entre lo que es una vida llena de Dios y otra llena de las perversidades y las cosas de este mundo. El mandato negativo que da allí de abstenerse de la embriaguez, le sigue un mandato positivo, ser llenos del Espíritu. Y este a su vez va acompañado por una serie de características que apuntan a un resultado como consecuencia de la plenitud o de la llenura del Espíritu. La exhortación sugiere que así como quienes se embriagan con vino, ¿cuántos en algún tiempo, digamos antes del Señor, estuvieron en esas? Eso tiene un efecto, ¿sí o no? La borrachera tiene un efecto, la embriaguez tiene un efecto. ¿Qué pasa con una persona cuando está borracha? No hace cosas sin pensar, es inconsciente, ¿cierto? No sabe hacia dónde va, todas esas cosas. Pero entonces aquí nos dice que así como las personas que se embriagan quedan bajo el control de la bebida, los que se llenan del Espíritu quedan bajo el control del Espíritu de Cristo, y la diferencia se hace visible en los resultados. Mientras que estar bajo la influencia del vino lleva al desenfreno, el estar bajo la influencia del Espíritu o llenarse del Espíritu tiene también consecuencias positivas, como lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer el pasaje, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 22. Recuerde que estamos hablando de la verdadera vida cristiana, ¿no? ¿Cómo son los verdaderos creyentes o los genuinos creyentes? Y una característica de un verdadero creyente es que un creyente es lleno del Espíritu. ¿Un creyente es qué? Lleno del Espíritu. Esa es una característica de un verdadero creyente. Dice la Escritura, leo en Nueva Traducción Viviente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Vamos a orar y a poner este tiempo, que el Señor nos dé la sabiduría, abra nuestro entendimiento y que podamos recibir lo que cada uno de nosotros necesita. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a tu casa una vez más, Señor. Gracias por darnos este privilegio de apartar este tiempo, este día para ti, Señor. Sabemos que venimos a honrarte, Rey de Gloria, venimos a exaltarte, Señor bendito, pero aquí estamos también, Señor, conscientes de que necesitamos ser expuestos a tu palabra, Señor, porque lo único que puede producir vida en nosotros es tu palabra, Rey de Gloria. Tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Es por medio de tu palabra, Señor, que nosotros nacemos de nuevo, Rey de Gloria. Y por eso, Señor bendito, clamamos en esta mañana para que tu espíritu ministre nuestro corazón. Tu espíritu hable a nuestra alma, Señor bendito, y haya en ella un cambio, una transformación en nuestra vida, Rey de Gloria. Que no nos llenemos solo de conocimiento, bendito Padre, sino que verdaderamente la palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo ser humano siempre ha querido buscar llenarse de algo, ¿no? Todos tenemos vacíos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hogar en donde está ausente el padre o la madre, allí queda un vacío, ¿cierto? Y por lo general, ese niño o esa niña busca llenar ese vacío ¿con qué? Con algo que lo haga sentir bien, ¿cierto?
Por ejemplo, en el caso de las niñas que crecen sin un padre a su lado, sin una figura paterna que los esté guiando y edificando, es más factible que empiecen a tener una relación amorosa a temprana edad. ¿Por qué? Porque busca llenar ese vacío que tal vez no experimentó de ese amor paterno y empieza a buscarlo ¿en qué? En los hombres. De igual manera pasa con los jóvenes. También, si no está la figura materna, pues trata de llenar ese vacío de alguna manera, ¿cierto? Pero en fin, todo el mundo siempre busca llenar algo, siempre ahí les falta algo. Algunos buscan llenarse o sentirse realizados, buscando la fama, el dinero, la posición social, ¿cierto? Pero cuando consiguen esas cosas, ¿qué pasa? Siguen con el mismo vacío, ¿sí o no? Lo hemos visto, muchas veces hemos visto personas adineradas, famosas de la farándula, ¿cierto? Y gente que dice, yo tengo de todo, pero aún así me siento vacío. Tengo fama, todos me aclaman, pero aún así me siento solo, me siento vacío, no hay quien llene ese vacío en mi corazón. El versículo 18 dice el pasaje, dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio, sean llenos del Espíritu. Cuando habla allí de que, dice, en otra versión dice, no se embriaguen con vino porque eso traerá disolución. Esa palabra disolución quiere decir que traerá destrucción. Esa palabra quiere decir libertinaje. Esa palabra quiere decir esas cosas. Pero cuando dice allí sed llenos, ese sed, quiero que vean que ese pasaje, esa orden está en imperativo, ¿no? ¿Qué es un imperativo? Una orden, ¿cierto? Dice, sed llenos del Espíritu. Eso es una orden, eso es un mandamiento que nos corresponde a ti y a mí. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No se puede poner por obra la fe o no se puede vivir la vida cristiana si tú no estás lleno del Espíritu. Por eso el verdadero cristiano, el que está lleno del Espíritu, ¿cómo lo ve uno? Caminando en el Señor, firme, constante, llega temprano a la iglesia, está apercibido, ¿cierto? Está orando, está ayunando, es una persona activa. Si tú no tienes una plena confianza en Dios, cuando vengan las situaciones a tu vida vas a reaccionar según lo que tengas en tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón en esta mañana? Medita allí. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú te llenes o de lo que esté lleno tu corazón, eso va a salir. Eso es lo que va a salir. Por ejemplo, ¿de qué se llenan las personas en este tiempo? De las redes sociales, ¿cierto? Todo el tiempo allí, en el TikTok, en el Facebook, mirando estados, ¿cierto? Y después, ¿qué sale de su boca? ¿Qué sale de su corazón? Todo lo que vio allí. Eso es lo que sale. Los jóvenes que en este tiempo son muy influenciados, ¿no? Ya la influencia es de las redes sociales. Ya se quieren vestir como fulano, como esto. Quieren tener el yate, la plata, todo. Porque eso los influencia y piensan que eso es felicidad. ¿Influencia o no influencia? Qué tremendo. Pero ¿qué pasa cuando tú te llenas de la palabra de Dios? ¿Qué sale de tu boca? Por ejemplo, cuando viene una situación difícil, si tú te llenas de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? Palabras de fe, ¿cierto? No, yo sé que la situación está difícil, pero el Señor está conmigo. Yo sé que esto está duro, pero la palabra dice que ninguno de los que confiemos en el Señor seremos jamás avergonzados, ¿cierto? Eso es lo que va a salir.
Pero si usted se está llenando del noticiero, ¿qué dice el noticiero? No, esto está grave, esto está... ¿Cierto que sí? Y entonces usted, ¿qué va a salir de su corazón? No, esto está grave, pastor. ¿Cierto? Y es por eso, por lo que hay muchos cristianos, vamos a llamarlos así, que son anoréxicos espirituales. ¿Sí han visto cómo es una persona anoréxica? ¿Cómo es? Delgada, ¿cierto? ¿Por qué se pone así? Porque no come, ¿cierto? Se ponen flacos, ojerosos y sin ilusiones, como dice por allí algo, ¿cierto? Se ponen así. Porque como no se nutren con la palabra, cuando vienen las dificultades reaccionan mal, no tienen fuerzas. Y como a muchos tal vez les venden el evangelio, se les presenta mal el evangelio, ¿no? A mucha gente le presentan el evangelio así: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es una parte que es verdad, pero lo presentamos en el orden equivocado. Lo primero que tenemos que exponerle a la gente es que la gente está en una condición de pecado, que está mal con Dios, que si usted no se arrepiente, ¿para dónde se va? Para el infierno. No le tenga temor a decirlo, porque eso es verdad o es mentira. ¿Cierto que sí? Entonces a la gente le pintan eso, y entonces cuando vienen las dificultades, pues la gente empieza: ay, ¿qué pasó? A mí me dijeron que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida, pero mire todas estas situaciones, circunstancias, perdón. Y a la gente se le olvida que en el cristianismo cada uno de nosotros tiene que ser formado. ¿Formado a quién? A la imagen de Cristo. Debemos tener el carácter de Cristo. A veces vendrán pruebas, claro. A veces vendrán situaciones difíciles. Ojo, hay que tener en cuenta que una cosa es yo estar en una prueba, porque una prueba puede venir de parte del Señor. Otra cosa es que yo tenga circunstancias por mis malas decisiones. Hay que diferenciar las dos cosas. Pero en medio de todo, ¿yo qué tengo que hacer? Ir al Señor, porque Él es el único que me puede dar las fuerzas. ¿Qué brota de tu boca cuando viene un problema? ¿Qué brota de tu boca? ¿Alabanza? ¿O queja? ¿O amargura? ¿O reclamo? ¿Qué brota de tu boca? En esta mañana vamos a hablar un poco de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de lo que tú te estés llenando, de lo que tú llenes tu vida, eso va a tener un efecto en tu vida, como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando estábamos niños, ¿se acuerdan cuando estábamos niños y la mamá nos decía: no se vaya a tomar todo el jugo porque ¿qué? Porque después no come, ¿cierto? Y efectivamente eso pasaba, ¿sí o no? Se tomaba uno todo el vasado de jugo y después: no quiero más, ¿cierto? De igual manera es en lo espiritual, de lo que tú llenes tu vida, eso es lo que va a salir. Primero vamos a mirar lo que no es, oiga bien, lo que no es ser lleno del Espíritu. Porque yo sé que muchos tal vez vienen de algunos contextos, inclusive yo también estuve en ese contexto, pero entre más uno se mete con la palabra, más se va dando cuenta y Dios le va mostrando que hay muchas cosas equivocadas. ¿Qué no es ser lleno del Espíritu? No es ser lleno del Espíritu el temblar. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han asistido a lugares donde usted ve a la gente? Que el pastor pasa y manda el pie y todo el mundo. Eso no es ser lleno del Espíritu. Lógicamente, no quiero decir con esto que no haya manifestaciones del Espíritu, porque sí las hay. Recuerde que nosotros en esta iglesia el Señor nos ha llevado a tener un equilibrio en las cosas, ¿no? Esto es cierto, pero también tenemos que equilibrarlo. Entonces,
No es ser lleno del Espíritu cuando usted está temblando. Pero eso no quiere decir que no haya manifestaciones. No es ser lleno del Espíritu el caerse al piso. ¿Han visto eso también? Lo mismo, el pastor pasa y se quita la chaqueta y la gente al piso todos. Y como usted está ya parado, usted abrió los ojos y vio que no se cayó y dijo, y me voy a dejar caer porque me da pena. Porque de pronto van, uy, este no es lleno del Espíritu. Pero así es, sobre todo en muchos lugares grandes pasa eso. No es ser lleno del Espíritu el hablar en lenguas, aunque está la manifestación, ¿no? De hablar en lenguas. Pero eso no es ser lleno del Espíritu, eso es una manifestación. Porque hay gente que puede hablar en lenguas, mejor dicho, horas y horas, pero usted va y mira en la calle y tienen una lengua. Entonces no es ser lleno del Espíritu el hablar en lenguas. Entonces, si la orden es que seamos llenos del Espíritu, como lo dice allí el versículo, entonces, ¿cómo es ser lleno del Espíritu? ¿Cierto? Si ya estuvimos mirando que no es lo que se ve en muchos lugares, la tembladera, el caerse al piso, el hablar en lenguas desordenadamente. ¿Cómo es ser llenos del Espíritu? Y aquí cabe una pregunta, ¿qué es lo que Dios usa para llenarnos a nosotros? ¿Cuál es su instrumento para formarnos? La palabra, muy bien. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Perdón, está un poquito más atrás, leí un poquito más adelante. Dice, el mensaje de Cristo, que el mensaje de Cristo llene sus vidas. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Cómo vamos a tener sabiduría? ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones de la vida si no nos estamos llenando de su palabra? ¿Qué dice ahí el pasaje? Que la palabra de Cristo, ¿qué? More. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. De ahí es que nosotros obtenemos la sabiduría para vivir la vida cristiana, para enfrentar las dificultades, para tomar los retos que se nos vienen en nuestra vida con madurez. Eso es ser llenos del Espíritu. Mire usted, pero no basta solamente con leer la palabra. No basta solamente con conocer la palabra, porque hay gente que lee mucho la palabra, ¿no? Y la cita, y la conoce. Y usted le pregunta, bueno, por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 91? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo empieza? El Señor es mi pastor, ¿cierto? Usted se puede saber el Salmo 91 y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero ¿realmente lo vive? Alguien que está lleno del Espíritu sabe que el Señor es su pastor y que nada le faltará. Entonces, ¿cómo caminaría esa persona? ¿Angustiada? ¿Quejándose?
preocupada, y no ignoramos de todas maneras que hay circunstancias que vienen a nuestra vida y nos tratan como de desacomodar, pero alguien que está lleno del Espíritu sabe que el Señor es su pastor, ¿cierto? Y que, como dice ahí el pasaje, nada le faltará. Esto nos habla, hablando de la llenura del Espíritu, y cuando dice allí Colosenses que el mensaje del Señor llene nuestras vidas y llene nuestros corazones, esto nos habla de tener una actitud de alabanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con aquel que medita y vive la palabra? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Qué va a salir de su boca? Van a salir palabras de fe, van a salir palabras de aliento, va a tener una actitud de gozo, ¿cierto? No será una actitud de queja. Dice el Salmo 119:11 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119:11 dice de la siguiente manera: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Qué tremendo, ¿no? He guardado mi palabra, he guardado tu palabra, y no es guardar la palabra allá en el cajón. He guardado tu palabra, es meditar en ella, andar en ella, vivir en ella. Eso es guardar la palabra. Por ejemplo, ¿qué salió de la boca de Pablo y Silas cuando los metieron presos por predicar? ¿Alguien conoce la historia? En el libro de los Hechos los metieron presos por predicar, y dice que los metieron en el calabozo de más al fondo. Y dice que por allá a la madrugada el carcelero los empezó a escuchar dizque cantando. Estos manes, ¿qué les pasó? En vez de estar aburridos, tristes porque mire lo que les pasó, dizque estaban cantando. ¿Qué salió de la boca de ellos? Alabanza, cánticos, hombres llenos del Espíritu. De que a pesar de que estaban presos por predicar el Evangelio, ellos estaban gozosos. Porque de lo que esté lleno tu corazón, eso va a salir. ¿De qué está lleno tu corazón? La llenura del Espíritu no es una experiencia emocional, sino un control constante de la vida mediante la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Eso es la llenura del Espíritu. No es que usted tiemble, sino que usted verdaderamente viva en obediencia a la palabra de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu. Dios dice que nos regocijemos o que nos alegremos en el Señor, pase lo que pase. Mire lo que dice Filipenses 3:1. Vaya conmigo allí, Filipenses capítulo 3, en el versículo 1. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Quién lo sabe? En la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Dice de la siguiente manera: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que ¿qué? Lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Porque muchos en medio de las circunstancias difíciles, ¿qué pasa con su fe? Tambalea, se apaga, dejan las cosas del Señor. Pero Pablo está dando ese consejo: alégrense en el Señor, regocíjense en el Señor. Otra de las virtudes o de las evidencias cuando una persona verdaderamente está llena del Espíritu Santo es que tiene una actitud de agradecimiento. Mire lo que dice el versículo 20.
Dice allí, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 de ese mismo pasaje de Efesios 5, nos dice que nosotros debemos tener una actitud de agradecimiento. Dice ahí el versículo 4, dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Nota cómo lo dice el pasaje? Pero ¿cómo vas a dar tú gracias al Señor por todo si tú no estás leyendo la palabra? ¿Cómo le vas a dar gracias al Señor? Alguien decía, muchos dicen, ay, pero ¿cómo le voy a dar gracias al Señor por todo? O sea que por lo malo también tengo que darle gracias al Señor. Pues sí, aunque parezca loco, ¿no? Pero aún por lo malo, porque muchas veces en medio de lo malo, Dios sabe sacar buenas cosas, ¿no? Alguien decía, atención acá, alguien decía que el cristiano puede darle gracias a Dios hasta por el infierno. Uy, pastor, ¿cómo así? Darle gracias a Dios por el infierno, no, si es que allá la gente se va a quemar, se va. ¿Cómo así, pastor? ¿Pero por qué lo decía? Porque el infierno es una advertencia que nos ayuda a mantenernos en el buen camino. Amén. Ahí podemos darle gracias al Señor por eso. Dice, dando gracias al Señor, ahí el pasaje, dando gracias al Señor, ¿por qué? Por todo. Por todo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Cuál fue la actitud de Job cuando le vino lo que le pasó? Tal vez muchos no conocen lo que le pasó. Vamos a leerlo. Job capítulo 1. Vamos a leerlo. Porque nos vamos a llenar del Espíritu en esta mañana. Amén. Y para llenarnos del Espíritu tenemos que leer ¿qué? La palabra. Este es nuestro banquete espiritual, la palabra. Job capítulo 1, versos 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Dice, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron, y yo soy el único que escapó para contárselo. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿cuál fue la actitud de Job? ¿Cómo reaccionó Job? Nosotros debemos alabar al Señor por su persona o por lo que Él es, y no solamente por lo que nos pueda dar. ¿Por qué debemos alabar nosotros al Señor? Porque Él es Dios, no por lo que Él nos dé. ¿Qué más le pasó a Job? Mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 7 al 10. Dice, entonces Satanás
salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Cuál fue la actitud de Job? Seguir confiando en el Señor. Dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 21, dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Un hombre lleno del Espíritu, ¿sí o no? Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando viene una situación? La queja, la duda, la inseguridad. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Nos desanimamos, dejamos las cosas del Señor, pero ¿por qué pasa eso? Porque no estamos llenos del Espíritu. Por eso es bueno aclarar lo que es la llenura del Espíritu, que no es que usted haya. Ser lleno del Espíritu tiene que ver con el carácter. Eso es ser un hombre y una mujer llenos del Espíritu, hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Aún en medio de las cosas malas que suceden, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Y una persona llena del Espíritu, o sea, llena de la palabra, sabe que es así. ¿Por qué? Busque Romanos 8:28. Romanos 8:28. Una persona llena del Espíritu, llena de la palabra, conoce estas verdades. Yo creo que todos conocemos este pasaje. Y si no lo conoce, ahí va aprendiendo para que sea lleno del Espíritu. Esperemos que todos lo encuentren. Romanos 8:28. Alguien que lo lea en Reina Valera, por favor. Ponte de pie. Una persona llena del Espíritu sabe que todas las cosas, todas, a los que aman a Dios, ¿no? Todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados, pero atención acá, según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Pero esto no quiere decir que todo lo que nos pase siempre va a ser bueno. Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para nuestro bien, pero debemos tener en cuenta que la meta de Dios no es hacernos felices. Qué pena desilusionarlos. ¿Cómo así, pastor? Por eso hablábamos que mucha gente le presentan mal el evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. La meta de Dios no es hacernos felices, sino cumplir sus propósitos en nosotros. Si nosotros supiéramos por qué sufrimos siempre, nuestra fe nunca tendría lugar para crecer. Yo recuerdo una vez cuando estábamos ahí en una prueba, en un proceso del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por los procesos? Aquí decimos amén, pero allá estábamos. ¿Por qué me pasa a mí? Ya no puedo más, Señor. Pero los procesos, Dios los utiliza para nuestro bien y para ayudarnos a crecer, para formarnos.
Nosotros teníamos anteriormente el mal hábito de que éramos malos administradores del dinero. Y cuando nos veíamos colgados, corríamos a buscar a quién pedirle prestado, a quién pedirle prestado. Lo digo porque se lo estoy contando como experiencia propia. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Un día, mire, un día, ahí en esa esquina, el Señor tuvo que permitir que yo me quedara sin un peso. Me quedé así, sin con qué surtir, sin con qué trabajar. Y pues, ¿qué iba a hacer entonces? Había podido seguir abriendo huecos, ¿no? Que es lo que generalmente muchos hacen, ¿no? No, voy a abrir un hueco acá, voy a abrir un hueco allá. Pero ¿usted cuándo termina? Imagínese ese cuadro. Tiene un hueco allá y necesita taparlo, entonces va a abrir este para tapar este. ¿Y ahora cómo tapo este? Pues voy a abrir este para tapar este. ¿Y ahora cómo tapo este? ¿Cuándo termina? ¿Cierto? Entonces, como nosotros teníamos ese mal hábito, el Señor tuvo que dejarme así, de manos cruzadas. Y entonces yo había podido hacer lo que les dije, ir a buscar para tapar un hueco, abrir otro hueco. Pero no, ¿qué fue lo que yo hice? Me estuve en mi casa orándole al Señor. El Señor me llevó a eso. Me llevó sin para el arriendo, sin para los servicios, sin para comer. Todo eso. Y un día yo me acuerdo ya desesperado, como ya se iban a cumplir una semana. Nuestros hijos vivieron el proceso porque fue una semana en que no teníamos para nada. Pero el Señor nos decía, por medio del siervo que nos pastoreaba en ese tiempo, no le vayan a decir a nadie. ¿Pero por qué? Porque había un propósito. Él quería formarnos algo en nosotros. Entonces, si nosotros empezábamos a apuntarle a la gente iba a decir, no, venga, inclusive yo me acuerdo que mis familiares, varios me llamaron, porque se les hizo raro que yo no saqué el puesto esa semana. Dijo, Javier, ¿usted por qué no ha salido a trabajar? ¿No tiene plata? Yo le presto. Pero el Señor me decía, no le van a decir a nadie. No, tranquilos, es que estamos aquí organizando unas cosas, pero todo está bien. Mi mamá me llamó, mi hijo, ¿por qué no es? Si no tiene, yo le presto. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba formándome. Y tal vez para muchos decía, pero ¿cómo no le dice si está con la necesidad? Y le van a prestar la plata. El Señor que me dijo, no le vas a decir a nadie. Y un día ya desesperado me levanté a la madrugada y empecé a orar y empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Si yo te sirvo, si yo estoy en la iglesia, si yo me estoy congregando, ¿por qué me está pasando todo esto, Señor? Y nunca se me olvida que el Señor me trajo a memoria, el Espíritu Santo en ese momento me trajo a memoria y me recordaba la historia de Job. Y después el Señor empezó a hablarme. ¿Tú crees que si yo le hubiera dicho a Job, Job, mira, te va a pasar esto, ya vimos lo que le pasó a Job, ¿no? Te va a pasar esto, se van a morir tus hijos, te van a quitar todo, vas a perder todo. Pero cuando leemos la historia de Job, vemos que Job fue restituido, ¿no? Dice que Dios le devolvió el doble. Y entonces él me decía, si yo le hubiera dicho a Job, no, vas a perder todo porque Satanás te pidió para zarandearte, pero tranquilo porque yo te voy a devolver el doble, ¿cómo hubiera sido la fe de Job? ¿Hubiera sido genuina? ¿Cierto que no? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Y el Señor ahí me ministró, allá yo en medio de mi situación. ¿Qué me ministró el Señor allá? Me dijo, no me preguntes. No me preguntes. Y después, a la semana ya desesperados, lo último que nos comimos fue una gelatina que encontramos por allá en el rincón de la alacena. Esa gelatina olvidada que nadie se come. Por allá, eso fue lo último que servimos para comer. Y nosotros esperando en el Señor. Y el siervo de Dios, que es muy tremendo porque tenía mucha sabiduría, porque cualquiera se hubiera podido cargar con el pastor, ¿no? Pero si el pastor sabe que estoy pasando necesidad, ¿por qué no me ayuda? Y él nos llevaba, no, vea, confíen en el Señor, confíen en el Señor. Pero porque él sabía que si él metía su mano, se tiraba el proceso que Dios estaba haciendo conmigo. Se tiraba la formación que Dios quería hacer conmigo. Y en la última semana ya desesperados, mi esposa llorando,
ya no puedo más, esto, lo otro, allá en la iglesia. Yo le decía, tranquila, esperemos que algo va a hacer el Señor, esperemos que nos dice el Señor. Se acabó el servicio, no pasó nada, Dios no dijo nada. Ya se estaban como despidiendo cuando el Señor inquietó al pastor y convocó la iglesia, mis hermanos. Ya habían dado el diezmo, la ofrenda, ya habían dado lo del Señor, pero después dijo, ahora vamos a hacer esto. Usted va a preparar una ofrenda, no importa si tiene que sacrificarlo de su almuerzo el día de hoy, pero va a preparar una buena ofrenda generosa. Cuando hubo sorpresa que el Señor nos llama, y nos llamaron a nosotros, nos pusieron al frente, y ese día toda la iglesia nos ofrendó. Pero nunca se me olvidan las palabras del Señor, porque en medio de todo yo recibiendo esa plata, y el Señor decía a través de la boca del siervo, me decía, no es por necesidad, sino porque tú tienes que aprender a confiar en mí. ¿Qué hubiera pasado donde yo no hubiera hecho caso? No había aprendido, no había tirado el proceso. Por eso muchas veces las circunstancias sirven para, bueno, una persona llena del Espíritu sabe eso y dice que todas las cosas que nos ayudan para bien. Y no se nos debe olvidar que tenemos que ser formados. Amén. Estamos en un proceso. Dice el Salmo 34:1. Salmo 34:1, nueva traducción viviente. Alabaré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo debo alabar al Señor? No, pastor, solamente cuando me va bien en el trabajo. Cuando tengo un buen mercado en la alacena, estoy comiendo carne, huevos, pollo, leche, quesos. Ahí sí alabo al Señor. Pero más sin embargo, mucha gente hace eso. ¿Por qué? Porque cuando están en el problema vienen, pero apenas Dios suple la necesidad, se van. Pero dice que nosotros debemos alabar al Señor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en las regulares, en todo tiempo debemos alabar al Señor. Amén. Una persona llena del Espíritu, llena de la palabra, sabe que Dios está con nosotros en toda circunstancia. ¿Cuántos lo saben? Aún antes de que fuéramos formados, ya estábamos en el pensamiento de Dios. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, allí Dios estaba y está con nosotros, nos está cuidando. Una persona llena del Espíritu sabe eso. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Sean agradecidos en qué? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque los que pertenecen a Cristo son llenos del Espíritu, están llenos de su palabra. Pero los que no tienen a Cristo se están llenando de otras cosas. Y por eso cuando vienen las circunstancias, ¿qué pasa? Se derrumban. Sean llenos del Espíritu. Por eso tenemos que leer la palabra, amada iglesia. ¿Quieren ser llenos del Espíritu? Lea la palabra. No espere allá poniendo las manos. ¿Cuántos quieren recibir la unción? Y la gente allá va. ¿Quieren ser llenos del Espíritu? Mire, acá está. Lean la palabra. Escudriñela, medítela. Póngala por obra. Y no sea como de aquellos cristianos. Oiga, es tremendo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante la Biblia. Y así queremos, esto es para animar, ¿cierto? No es para hacerlos sentir mal. Pero
queremos ser llenos del Espíritu y no traemos la Biblia. ¿A qué se viene a la casa de Dios? A estudiar la palabra, a leer la Escritura, pero queremos ser llenos del Espíritu. Ahora hay lugares en donde ni siquiera usan la Biblia. Hay lugares así. Ni siquiera usan la palabra. Hace poquito escuché un predicador, no voy a decir su nombre, pero decía, le preguntaban que por qué él no usaba la Biblia. Y le decía, no, es que no, yo no uso siempre la Biblia, porque eso sería como idolatrar la Biblia. Imagínese eso. Qué tremendo, ¿no? Y tiene una iglesia grandísima, sí. Pero no usa la Biblia. No, simplemente allá le dice a la gente, tú eres un campeón, y la gente, aleluya. Pero donde le dicen, usted es un pecador, arrepiéntase. Uy, no, así no, eso no me gustó, pastor. Me voy para la otra iglesia. Allá sí me hacen sentir campeón. Sí. Mientras que el Señor nos dice, destruye el campeón que hay en ti, arrepiéntete, ven a mí en arrepentimiento. Y por eso hay muchos que a veces se quejan, ¿no? Ay, pero el pastor sí predica largo, sí se demora. Y tantos versículos, un versículo y otro versículo. ¿A qué se viene aquí? A leer la Escritura, a alimentarnos de la palabra, a ser llenos del Espíritu. El pastor sí se demora y yo esperando para irme a almorzar. El apóstol Pablo sí predicaba largo. Yo predico cortico. Dice por ahí un pasaje que Pablo predicando, y dice que él se extendió la predicación hasta la noche, y tanto que un joven estaba en una ventana y se empezó a quedar dormido y se cayó y se mató. Eso dice la Escritura, lea la Escritura. Pero ¿qué pasó? Dice que Pablo bajó y oró por el joven y el joven se levantó. Lea la Escritura. ¿Sí? ¿Así fue? El que está lleno del Espíritu da gracias a Dios por todo. Por eso cuando vienen las dificultades, no sabes cómo reaccionar. No saben ustedes cómo reaccionar, se quejan, se desaniman y a veces hasta terminan abandonando la fe. Muchos. Y aquí viene otra pregunta, ¿de qué te estás llenando? En esta mañana, ¿de qué te estás llenando? ¿De novelas? ¿De las redes sociales? ¿De eso te estás llenando? ¿De las plataformas? Ahora algo más tremendo. ¿De qué estamos dejando que se llenen nuestros hijos? ¿De qué se están llenando tus hijos? ¿Del celular? ¿De los juegos? Y después, pastor, auxilio, mi hijo no sé por qué se está portando así. No sé por qué se fue para el mundo. Ahorita los vemos pequeños, pero cuando crezcan, si no los cimentamos en la palabra y si no los llenamos de la palabra, usted me va a empezar a llamar, pastor, mire que, pastor. Mire. Y no se le olvide esta palabra porque el Señor se la va a recordar. ¿De qué está dejando que se llenen sus hijos? Verso 21 de Efesios 5. Sigue diciendo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí nos empieza a hablar, el pasaje, aquí nos empieza a hablar de cómo son las relaciones de una persona llena del Espíritu. Nos está hablando que para que la familia funcione, atención acá, para que una familia funcione debe tener la llenura del Espíritu. Porque cada miembro de la familia debe estar en el orden de sujeción que está en la palabra.
Porque allí es donde empezamos a ver, dice, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Para los maridos o para los esposos significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Para los hijos dice, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esas son las relaciones llenas del Espíritu. Amén. Y empezamos a ver allí cómo son las relaciones de una persona llena del Espíritu Santo. Porque tal vez muchos varones digan, ¿dónde están los varones? Amén. Los que nos ven también, tal vez. Pastor, mi esposa no se sujeta. Mi esposa no me respeta, mi esposa no. Pero ¿cómo la estás tratando tú? Porque eso es ser una persona llena del Espíritu. Dice aquí que para los maridos significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Qué tremendo, lo hizo con sacrificio. Pastor, mi esposa no se sujeta, pero ¿usted cómo la está tratando? ¿Está siendo lleno del Espíritu para tratar a su esposa como dice la palabra? Verso 22 de Efesios 5 dice, para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. ¿Dónde están las mujeres? Pastor, es que me cuesta sujetarme a mi marido. ¿Por qué pasará eso? ¿O por qué pasa eso? Porque no te llenas del Espíritu Santo. Porque no te llenas de la palabra. Por eso te cuesta sujetarte a tu esposo. Pastor, es que mi esposo ya no me ama, pero es que no parece la esposa, sino ya parece la mamá. Ya no parece vaso más frágil, sino martillo de construcción. Dele. No parece vaso frágil, no es tierna, no es dulce. Pa, pa. ¿Por qué a los hijos les cuesta obedecer a sus padres? ¿Por qué les cuesta? Porque no están llenos del Espíritu. Y después se preguntan, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Qué dice la palabra allí? Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Qué tremendo, ¿no? Por eso la exhortación esta mañana a los que son padres, de que tienen niños pequeños, de qué estamos dejando que se llenen nuestros hijos. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué no hacen caso? ¿Pero por qué está así? Mucha gente no toma en cuenta de qué se llenan sus hijos, o por ejemplo, qué ven sus hijos en la televisión, en los videojuegos, en todo lo que ellos ven. ¿Usted se ha puesto a revisarle a su hijo qué juega? Y a veces hay juegos allí violentos, ¿no? Y después nos preguntamos, oiga, pero Chino, ¿por qué pelea con todo mundo? Yo lo vi, mire, yo se lo vi a un familiar. Lo digo porque lo he visto en mi familia. Tenía unos familiares y los niños se la pasaban viendo Dragon Ball. ¿A cuáles les gustaba Dragon Ball? Mira, levantan la mano, ¿sí ve? Los niños. Mire, pero era impresionante, esos niños, todo, el papá se pintaban el pelo, se vestían así, mejor dicho. Y usted veía a esos niños salir de la iglesia y esos niños cogían a pata al papá.
Pero en serio, de verdad, no era por jugar, era puños, y pa. Sí, saliendo de la iglesia. Y después usted se pregunta, ¿por qué mis hijos se comportan así? ¿De qué estamos dejando llenar a nuestros hijos? Para las mujeres, pastor, pero es que él tampoco está sujeto a Cristo. Muchas mujeres dicen eso, ¿no? No, es que yo no me sujeto porque él tampoco está sujeto. O en el caso contrario, también los varones, ¿no? Mire lo que dice Primera de Pedro 3:1. Vaya conmigo allí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí o de las que tal vez nos están viendo, su esposo no está en Cristo? Mire lo que dice ese pasaje. Esperemos que todos lleguen o si no lo ven lo ven en la pantalla. Dice, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Cómo se pueden ganar a sus esposos? Siendo llenas del Espíritu. Siendo llenas del Espíritu. Por eso hay muchas mujeres que llegan a sus casas y le dicen al esposo, hoy el servicio estuvo tremendo. Todos nos caímos y estuvimos allí temblando como media hora. ¿Ustedes creen que entre más tiemblen y se caigan al piso, están siendo llenos del Espíritu Santo? Ahorita lo están entendiendo. Y hablábamos de lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir por un carácter cambiado, un carácter transformado. Eso es ser una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Así que le invito para que medite allí en su corazón. Ahora sí, vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos son llenos del Espíritu? Se acabaron los amenes, porque así tiene que ser. Aquel que medite en la palabra verdaderamente es lleno del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la exhortación y la invitación en esta mañana? A que se llenen del Espíritu. A que mire y medite en su tiempo, cómo está invirtiendo usted su tiempo. ¿De qué está dejando usted que se llenen sus hijos? ¿De qué está llenando usted su vida? Si usted quiere perseverar en la fe, si usted quiere perseverar en los caminos del Señor, tiene que llenarse de la palabra. Tiene que meditar en esta palabra. De lo contrario, como lo decíamos hace un momento, anoréxicos espirituales. Invito a que se ponga sobre sus pies. El próximo domingo, dentro de 15 días, continuamos con este tema. Pero si usted quiere seguir meditando allí en estos pasajes, lea el libro de Efesios del capítulo 4 en adelante, para que vea lo que es ser una persona llena del Espíritu. Y digo en 15 días porque en 8 días creo que tenemos ya nuevamente la Cena del Señor, ¿no? Último fin de semana del mes, vamos a nuevamente a seguir compartiendo del libro de Romanos, libro muy importante que nos habla acerca del Evangelio, acerca del porqué de la salvación.
Tal vez muchas personas piensan, pero yo ¿por qué necesito ser salvo? Si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, si yo no mato, no robo, no fumo. Pero yo hago una pregunta, ¿cuántos aquí han dicho mentiras? ¿Alguna vez ha dicho mentiras? ¿Alguna vez le ha quitado algo a alguien? ¿Alguna vez, hablando del tema, bueno, hombres y mujeres, ¿alguna vez ha mirado al prójimo para codiciarlo? ¿Ha mirado a un hombre o una mujer con deseo? Si nosotros estuviéramos en un juicio, ¿qué pasaría? ¿Culpables o inocentes? ¿Y a dónde nos iríamos? Al infierno, ¿cierto? Es por eso que se hace necesario que nosotros recibamos la salvación a través de Cristo. Porque nosotros no pudimos vivir una vida perfecta. El único que vivió la vida perfecta fue Jesús. Él sí fue sin pecado. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y sobre él fue el que vino todo el castigo de nuestro pecado. ¿Sabes cómo tiene en cuenta Dios el pecado? Miren un día de estos la película La Pasión de Cristo y miren cómo quedó Jesús. Así de serio toma Dios el pecado, así de abominable toma Dios el pecado. Y es por eso que necesitamos la salvación. Por eso le invito a que se siga congregando, a que no se pierda las predicaciones, sobre todo también las del libro de Romanos, para que usted pueda entender el porqué del Evangelio, el por qué se necesita un Salvador. Inclusive nuestros hijos necesitan un Salvador. Como lo aprendíamos en el libro de Mateo, ¿no? A última hora no podemos decir, es que mi papá era cristiano y iba a la iglesia y yo por eso también voy para el cielo. Como las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿recuerdan? No podemos pedir aceite prestado, no podemos pedir la salvación prestada, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada uno de nosotros es responsable por su relación personal con el Señor. Amén. Invito a que cierre sus ojos. Y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria. Hoy nos enseñas acerca de la llenura del Espíritu, bendito Dios. Señor, y debemos pedirte perdón porque tal vez en otro tiempo, Señor, nosotros esperábamos que fuéramos llenos del Espíritu, no sé, tal vez por obra mágica. Pero hoy entendemos, Señor, que es nuestra responsabilidad de cada uno vivir la vida en el Espíritu. Andar, caminar en el Espíritu. Pero para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos meditar todos los días en tu palabra, Señor. Necesitamos llenarnos de la Escritura, necesitamos administrar bien el tiempo, dejar todo aquello que está quitando mi tiempo contigo, Señor. Toda distracción, todo pecado, todo mal hábito, todo aquello que el enemigo está usando para que tú no tengas comunión con Dios, para que tú no conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Porque Jesús lo dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación eterna. Por eso, Señor bendito, aquí estamos una vez más. Nosotros reconocemos nuestra condición y te pedimos que nos ayudes, Señor, pero también cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad con su vida espiritual. Una de las disciplinas espirituales, además de la oración y del ayuno, es la lectura de la palabra. Y si tú te dices ser cristiano, si tú te dices llamar hijo de Dios, pero no tienes la constancia de leer la Escritura, estás equivocado. Porque el verdadero hijo de Dios camina en obediencia a la palabra, camina en el Espíritu. Y el Espíritu trabaja con la palabra que tú tengas en el corazón. Con eso va a trabajar el Espíritu Santo. Pero si tú no meditas la palabra, si tú no lees la palabra, el Espíritu no va a trabajar contigo porque no te va a poder recordar nada porque tú no lees la palabra.
Por el contrario, lo que sí va a hacer el enemigo es robarte el tiempo y sembrarte pensamientos malos, pensamientos de pecado. Eso sí va a ser el enemigo. Y te va a llevar allí nuevamente a esos malos hábitos, a esas malas cosas. Y tu condición cada día va a ir de mal en peor, de mal en peor. Por eso en esta mañana yo te invito para que allí con tus propias palabras le pidas perdón al Señor, clames a Él por ayuda, pero que también pongas por obra el meditar en la Escritura. Que ese sea un hábito en tu vida diaria, todos los días voy a leer la palabra, voy a leer la palabra, voy a leer la Escritura. Voy a dejar de estar tanto tiempo perdiendo en el celular, viendo 2 horas las redes, y voy a dedicar 30, 40 minutos a leer la Escritura. Padre, ayúdanos, Señor bendito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces nuestra condición, bendito Padre, y el único que nos puede ayudar eres tú, Señor. Ayúdanos a ser radicales, Señor bendito. Ayúdanos a ser radicales en nuestra vida. Ayúdanos a ser radicales con nuestros hijos, Señor. Danos la sabiduría. Inquieta nuestro corazón, Señor, sobre lo que están viendo nuestros hijos. De qué se están llenando nuestros hijos. De qué estamos llenando nuestra vida nosotros también. Ayúdanos, Señor bendito. Por favor, Padre Santo. Ayúdanos a ser radicales, Rey de Gloria. A poner como prioridad las cosas tuyas, bendito Señor. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Honramos y bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Solo a ti, mi Señor. Gracias, gracias, bendito Rey de Gloria. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya. ¿Cuántos fuimos edificados? Ahora a poner por obra. Cada quien en su casa, con sus hijos, consigo mismo. Amén. Seguimos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto de manera voluntaria, conforme al Señor le haya prosperado. Que recuerde que todo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Nosotros solo somos administradores en esta tierra. Todo le pertenece a Él. Ay, pero yo ¿por qué voy a dar si es que yo soy el que voy y trabajo y yo soy el que voy y me quemo allá? Pero ¿quién le da la salud para trabajar? ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién le abre esa puerta de bendición? El Señor. Nosotros solo damos de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Mientras siguen pasando, les recuerdo nuestros próximos servicios. El servicio entre semana, atención, amada iglesia, quiero que todos pongan atención, porque si no pone atención después se pierde. El servicio entre semana quedó para los miércoles, amén. ¿Para qué día quedó? Para los miércoles a las 7 de la noche. Yo no me vaya a llamar, pastor, yo estoy aquí el martes y no abrieron. No, miércoles a las 7, igual hay que subirlo por el grupo para que las personas se informen. Entonces, miércoles a las 7 de la noche quedó el servicio entre semana, los otros servicios normal, como lo hemos venido llevando. Entonces, el miércoles nos vemos en este lugar. ¿Cuántos quieren aprender más acerca de las cosas del Señor? Para eso es el estudio bíblico. ¿Cuántos hemos sido edificados en el estudio bíblico? ¿Cierto que sí? Estamos hablando acerca de la venida del Señor, de la venida de Cristo, que muchos ignoran o tal vez otros no tienen muy en claro. Pero Cristo va a venir por segunda vez. Hay gente que ignora estos temas, hay gente que ignora muchas cosas de la Escritura. Para eso son los miércoles, para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Amén. Los viernes, no olviden, las maestras del bien. Les animo a que se conecten, mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Conéctense. Ese grupo es para edificación. Ese grupo es para que oren las unas por las otras. El que está lleno del Espíritu sabe que en la congregación hay grupos
para compartir, para edificarnos los unos a los otros. No sea llanero solitario. Hay un grupo para que ande en familia. Hermana, ayúdeme a orar por esto, tengo esta situación. Conéctese. No se le olvide, viernes 7:30 de la noche, esa reunión es en línea. Este sábado sí continuamos con nuestro servicio. De hecho, aprovecho para decirles que ayer estuvimos en un curso de evangelización, fue muy edificante. El ministerio de Living Waters lleva muchísimo tiempo y llevan 40 años y es muy edificante. Vamos a ver si conforme vayamos avanzando también implementamos esa parte en el discipulado, porque es importante aprender a evangelizar. La iglesia necesita evangelizar. Todos necesitamos evangelizar. A veces la gente piensa, no, es que eso es del pastor y de la gente que trabaja con él. No, todos estamos llamados a evangelizar, a predicar el evangelio. ¿Usted no se ha puesto a pensar, usted no le da cosa, por lo menos con su familia? Los que no están acá. Hablo de los que ya tienen claros el evangelio, ¿no? Los que no lo tienen claro, pues dicen, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Pero usted no le da cosa a su familia, porque todos un día nos vamos a morir, ¿o no? Sea hoy, sea mañana, todos. Y cuando vayamos a la eternidad, ¿ahí qué va a pasar? Los que conocemos la palabra lo tenemos claro, sabemos qué pasa. Pero los que no, y la familia que no ha conocido del Señor, ¿a dónde va a ir? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis hijos, ¿a dónde van a ir? Algo para pensar, porque eso es muy real. Entonces, por eso es necesario que toda la iglesia evangelice. Amén. Entonces, estuvimos en ese lugar, fue muy edificante. Vamos a compartirles de pronto en los próximos días algo. Entonces, continuamos el sábado nuevamente con nuestra jornada de servicio. No olvide, 7:30 estamos en este lugar organizando la casa del Señor para mantener este lugar bonito, aseado. Esa es otra manera de servirle a Dios. Continuamos el domingo también con el próximo servicio. No olvide que el próximo servicio es la cena del Señor. Recordamos el Evangelio, recordamos el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo hacemos en memoria de Él. Entonces no olvide, véngase como para la cena del Señor. Si no tiene de pronto cómo venirse, tampoco se sienta mal. Venga con una buena disposición de corazón. Pero en la medida que usted pueda. ¿Qué pasa cuando nos invitan por a una reunión importante en la familia? Tengo la media rota, no vaya, mande por unas medias, ¿cierto? Entonces, así mismo, como para el Señor, próximo domingo, la cena del Señor, 9 de la mañana, y luego continuamos con nuestro discipulado normalmente. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Las personas que están en el discipulado, no olviden, tenemos unos 30 minuticos allí de break para compartir, para hablar, y luego nos vemos acá nuevamente. Los que tienen tareas, por favor alistarlas, aunque hoy el hermano Jonathan nos va a compartir el libro que él estudió, el libro de Romanos, y continuamos con el tiempo de la enseñanza. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor amado. Gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, Señor, con estar hoy en tu casa. Qué hermoso es poder compartir tu palabra, Señor. Qué hermoso es poder tener estos tiempos, Rey de Gloria, en donde somos edificados, somos confrontados, pero también recibimos dirección, recibimos aliento. Y te damos gracias por todo ello, Señor. Yo te pido, Señor bendito, por cada persona que está en este lugar, Padre Santo, que conforme a tu palabra, lo que tú les hayas ministrado, Señor, les des lo que cada uno necesita en este momento, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la provisión, Señor. Nosotros damos de lo recibido de tu mano. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos de todo lo que nos das, a tener contentamiento, Señor, y que nos des la sabiduría para administrar todo lo que pones en nuestra mano. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche en este mismo lugar. Un saludo a todos también, que el Señor les bendiga.